Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy les invito a un nuevo episodio de la serie Obelix y compañía, episodio ya número 3, en el que vamos a hablar además de uno de los álbumes que a mí de pequeño más me gustaban y uno de los que más he leído de la serie de las aventuras de Asterix, de Uderzo y de Goscinny. Y para esto en Madrid tenemos ya preparado a Carlos Martín. Carlos, bienvenido un día más y muchas gracias por estar aquí. Hola, Antón, gracias a ti. Gracias a ti por esta nueva oportunidad para hablar de lo que más nos gusta de Asterix. Pues sí, y en esta ocasión nos vamos a ir al año 1965, 1966 más o menos, y yo me he puesto la camiseta de los Beatles porque en este álbum aparecen como bardos los Beatles, porque estamos hablando de un álbum que se publicó en Pilot entre, por lo que aquí tengo en mis notas, septiembre de 1965 y marzo de 1966. Se publicó en formato libro en ese mismo año 1966 y bueno, es un álbum para mí de los más clásicos, el octavo de las aventuras de Asterix. Ujú. Sí, sí, así es. Primero, bueno, lo clásico en aquella época era publicarlo por entregas semanales en Pilot y luego después ya salió en álbum. Eh, Fue casi, no sé, el despegue a nivel de Europa de Asterix. Ya era conocido, sobre todo pues en Inglaterra, en Alemania, creo que también en Italia. En España un poquito menos. Ya sí se había editado algún álbum de los primeros. Aquí nos llegaban con retraso. Este llegó unos 3 o 4 años después, pero parece ser que fue el despegue de Asterix a nivel de ventas en toda Europa, en toda Europa este álbum. Y es el primero realmente, ya habían viajado mucho Asterix y Obelix, pero es el primero viajero como lo conocemos hoy día, es decir, aquello de pues, los tópicos del país de destino. Y es fantástico, es una de las mejores aventuras. De hecho, Uderzo la consideraba la mejor aventura el mejor guión de René, de su amigo René. Es un guión magnífico y hay ya una pregunta inicial que yo me hacía cuando era pequeño. Esto de Asterix en Bretaña, en realidad Asterix y Obelix sin Idefix en este caso, porque Idefix se queda en la aldea Gala, al cuidado de Panoramix, pues Asterix y Obelix están viajando a Gran Bretaña, realmente, no a Bretaña, porque ya están en la Bretaña francesa. Sí, exactamente. Yo también recuerdo cuando era adolescente o ya un poquito adulto y recuerdo pensar que esto tenía que llamarse Asterix en Britania, no en Bretaña, porque Bretaña para mí era Francia y era la parte, de hecho, una de Armónica está en Bretaña. Entonces eso me chocaba un poquito. Pero bueno, supongo que no, que quisieron, pues, era un cómic que era para adolescentes o preadolescentes y no querían liarlo más. O sea, en el que Estados Unidos, perdón. Gran Bretaña era Gran Bretaña y por tanto era donde querían ubicarlo, no en la Francia, sino en Gran Bretaña. Claro. Y También es además, verdad sí, perdona, en francés el título es un poquito diferente porque tienen una expresión que no utilizamos en castellano, ni creo que en inglés, que es el jet este, que es un poco el donde ellos o en casa de ellos, que es diferente de nuestro en Bretaña. Pero bueno, va por ahí los tiros. eso es lo que iba a decir, que eso de Che es un poco como en la tierra de Sí, los bretones, ¿no? Pero en realidad Asterix ya está en la tierra de los bretones, que es Bretaña y sí. está ahí en el norte, en el noroeste de Francia. Pero bueno, lo que queda claro, Carlos, en este guión de Goscinny es que Goscinny entendía y bueno, conocía muy bien la cultura anglosajona y de hecho pasó bastante tiempo en los Estados Unidos y aunque llegó allí a los Estados Unidos después de haber vivido en Argentina durante mucho Ujú. tiempo, llegó a Estados Unidos sin saber inglés, pero lo aprendió y lo dominó muy bien. Sí, sí. Supongo que era una persona muy inteligente, ¿no? Esto es algo que queda, o sea, que se ve en su obra. Y aunque estudió de pequeñito en Argentina, estudió en el Liceo francés y se impregnó de cultura francesa muchísimo. Aunque a Francia solamente iba, o sea, llegó con 2 años, o sea que no recordaba nada de Francia.
se impregnó de cultura francesa, lógicamente tuvo que aprender castellano. 15 o 17 años que estuvo en Argentina tuvo que aprender castellano y lo dominaba después. Eh, y luego tuvo que ir a perdón, a Estados Unidos. Fue por un tío, creo que materno. ¿Vale? Cuando murió su padre, pues tuvieron que, la familia tuvo que buscar ocupación y un tío les escribió para que fueran a Nueva York. Y en Nueva York, pues él no dominaba inglés, pero lo tuvo que dominar. Entonces él conocía, al cabo ya de los años, pues 6, 7 años que estuvo seguidos en Nueva York, lógicamente ya dominaba el inglés, pero yo creo que iba más allá de dominar el inglés de Nueva York. Él leía en inglés, leía literatura inglesa, se nota en este álbum, hay Ujú. algunos apuntes de, de literatura inglesa, no norteamericana, con lo cual él era una persona culta y que había estudiado, no sé si decir la palabra estudiado, pero al menos sí aprendido muchas cosas de la cultura inglesa. Sí, se había empapado bastante de cultura Exacto. británica y bueno, una cosa que a mí me parece curiosa de este álbum y ya me lo parecía cuando era pequeño, aunque bueno, quizá cuando era pequeño evidentemente no lo pensaba en estos términos, pero sean los bretones, los británicos o los anglos o lo que sea, ¿no? Los que visitan Asterix lo hacen porque llega un primo lejano de Asterix que se llama Sí. en francés Joli Thorax, pero en español Buen Tórax. Y de lo que nos damos cuenta, al menos yo de pequeño me daba cuenta de esto, es de que estos bretones en realidad parecen como si fuesen una suerte de imagen especular, ¿no? De los galos, en cierto modo, porque pues también hay una aldea irreductible, todas las islas británicas habían caído bajo el Imperio Romano, excepto una pequeña aldea. Después Sí. los nombres son muy parecidos porque muchos de ellos acaban en ax en lugar de ix, entonces es casi como si fuese una imagen, un espejo de los galos, pero al otro lado del Canal de la Mancha. Sí, es muy curioso. Primero lo de lo que comentabas del primo. Ya pasa esto en La Hoz de Oro, pero con un primo de Obélix. Es muy curioso, ¿no? Que estas aventuras siempre hay un personaje por ahí que tiene relación con ellos. Luego está Numerovis, no es familia de Panoramis, pero se conocen. Ujú, Ya se habían conocido antes. Es muy curioso esa relación que busca al principio y luego después ya se pierde. No sé si, bueno, supongo que no era algo premeditado, pero bueno, pero quedó ahí. Pero es muy curioso, pues eso, ¿no? Que son primos. Me parece que en el original francés son como primos segundos o algo ujú, así, ¿vale? Pero lo que quiere hacernos ver es que están relacionados, ¿no? Que son, es decir, nosotros tenemos relación con ellos y no con los romanos. ujú, Los romanos son el enemigo. Y entonces nos sitúa siempre bueno, siempre no, pero a menudo una aldea que resiste. También en choque con todo lo contrario, que es el álbum anterior, el del combate de los jefes, el colaboracionista. O ujú, sea, tenemos al que resiste y al que colabora. En el álbum anterior era el combate de los jefes, era una clara crítica, bueno, crítica no sé si es la palabra, pero bueno, se veía el colaboracionismo no hacía mucho tiempo con los nazis en ujú. Francia, y en este es todo lo contrario, ¿no? Aquí vemos unos amigos, que son los ingleses. De hecho, al final del álbum hay una viñeta que dice, bueno, otra vez ya nos llamaréis vosotros a nosotros para que os vayamos a ayudar. Así, no sé, eso a mí me recuerda mucho pues a la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Sí, además tiene bastante que ver con ese contexto, porque la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, estamos 20 años después, ¿no? Pero Sí, todavía en el imaginario y en la historia reciente de Europa está eso ahí, ¿no? Eso es innegable y por tanto no se puede uno evadir de eso. Pero también es cierto exacto. que Costini y Uderzo ponen en este álbum pues cosas que nos llevan a esa Segunda Guerra Mundial de una manera muy sutil, como por ejemplo cuando Buentórax llama a la puerta del Sí, pub con el pom, 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 ¿no? sí. Pues eso tiene que ver con el contexto de las emisiones radiofónicas de la BBC durante la Segunda Guerra Mundial para Francia desde Londres. Sí, 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 es muy curiosa esa viñeta. Yo desde luego desde pequeño No, claro. ni me fijé, pero ahora de adulto dices, sí es verdad, porque no pone pom pom y ya está.
No, no, pom, 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 pom. Es como una clave para dejar entrar. Para dejar entrar. Sí, sí. Ahora me acuerdo, volviendo a lo que comentabas antes de los nombres, de los acabados en ax y en ix. Sí, es muy curioso porque los britanos, los ingleses, acaban en ax, pero hay un par de personajes que son de otras aldeas Ujú. que vienen creo que es uno de Caledonia y el otro de Ibernia, que esos no acaban en ax, esos acaban en ix, los de Efectivamente. como los galos, ¿vale? Indicando un poquito la relación que había más con ellos que no con los britanos. Y luego están los dos personajes que no acaban en Axe, que a mí me hacían mucha gracia de pequeño. Uno era Cassivellanos, que yo me decía, digo, con este nombre tiene que ser malo, pero resulta que es un personaje real. Ujú. Es histórico, sí. Exacto, exacto. Y además acabado en us, que yo decía, bueno, esto tiene que ser medio romano, no entendía nada. Claro, claro. Y luego está The Big Boss, que es un nombre que me encanta. Es un nombre que me encanta, The Big Boss. Pero claro, la terminación no cuadra, pero el nombre es fantástico, pues es el gran jefe, una traducción fonética del inglés. Sí, The Big Boss, que además los franceses cuando hablan inglés, pues ese the no lo pronuncian muy bien, entonces suena más como z, ¿no? Y Sí, entonces juega un poco con eso. Y lo curioso es lo que dices, es cierto, que los bretones en este caso, o los que viven en las Islas Británicas, pues es un compuesto de diferentes aldeas y diferentes lugares, porque están los escoceses, están los irlandeses, alguno que empieza con O, otorrinolaringolix, ¿no? exacto, Eh, sí. esa O Ese con es el irlandés, apóstrofe estilo sí, irlandés, Mac también hay para los escoceses, entonces no son los bretones simplemente pues un solo pueblo, sino que es una mezcla de diferentes pueblos, de la misma manera que el Reino Unido, pues hay Gales, hay exacto, Irlanda del Norte, Escocia, ¿no? Inglaterra, y con eso juega un exacto, poco también, ¿no? Y exacto. luego, The Big Boss, antes de que me olvide, Sí, es una caricatura del primer ministro británico Harold Wilson, que curiosamente los Beatles en 1966, en la canción Taxman de George Harrison, mencionan y critican precisamente a Harold Wilson, que aquí aparece como el gran jefe porque era el premier británico en ese momento. sí, sí. No, es que ahora me he acordado cuando has dicho lo del el buen tórax, ¿vale? Me he acordado y digo, si no se me va a ir. Seguramente si nos está escuchando alguno de nuestra quinta, que lo haya leído en castellano, en Asterix en Córcega no se le llama buen tórax, se le llama jolitórax. Ah, En una claro. traducción literal. Es Mm, una sola viñeta cuando se reúnen todos para conmemorar la victoria de Gergovia y así, y sale en una viñeta y se le llama Jolitórax. Eso es porque cambió el traductor. O sea, mm, Asterix en Bretaña lo tradujo Jaume Peris en el año 68, 69 por ahí. Y Asterix en Córcega es del 70 y algo, 70, 72, y ya estaba Víctor Mora. Y mm. entonces yo supongo que Víctor Mora, pues no sé si no sabía que era ese personaje o no, o quiso cambiarle el nombre, entonces lo tradujo muy literal, demasiado. A mí me gusta más Buen Tórax. Es una traducción creo que mucho mejor, porque Jolitórax no me dice nada. No, claro. Ah, Lo que es curioso es que en francés joli thorax significa eso, buen o hermoso, exacto, hermoso tórax, ¿no? Pero también la exacto. palabra Ah, jolie se relaciona bastante con la palabra jolly en inglés, que también es una palabra que utilizan mucho los británicos en su manera británica de hablar y sobre todo porque en la traducción británica o inglesa lo que tratan de hacer es jugar un poco con las expresiones típicas de las clases altas y sí. un poco el No, inglés no, más pijo, ¿no? sí, sí. No sabía lo de la expresión esta inglesa del. No sabía que también tenía relación. Bueno, no sé si la tiene o no, Ok, pero a mí me recuerda seguramente, porque la palabra seguramente. jolly, por ejemplo, Jolly Old England, ¿no? Es una manera de referirse a la Inglaterra casi mítica, ¿no? Nostálgica Pues, pues no creo que de sea hace casual, muchos. ¿eh? No, No, probablemente no. no será casual, no será casual que tenga. No la conocía esa referencia, pero seguro que no es casual. Seguro, seguro. Hay bastantes caricaturas, de hecho, en este álbum. Habíamos hablado de Harold Wilson, pero aparecen también los Beatles. En Sí, cierto momento ahí en Londres, pues hay como una especie de gritos por la calle y chicas que están gritando. Y, sí. y aparecen unos bardos por ahí, unos cuatro bardos que evidentemente pues, es una caricatura de los Beatles.
Sí, de hecho en las últimas ediciones hay una, espera, la tengo por aquí, la última edición que han sacado, que es con 16 páginas extras. Se habla de que en ese momento en Francia había toda una explosión cultural que venía de Inglaterra. Ujú. Y lo más obvio eran los Beatles y su música. Los Beatles y los Rollins y muchos otros, ¿no? Los Pero Kings y los todos Beatles, esos grupos, claro. claro, los Beatles es lo que más nos ha llegado, lo que más nos queda, porque además en las aventuras salen. Claro. ¿Eh? A mí hay una cosa que me gusta esa viñeta, ¿eh? Me gusta mucho esa viñeta, pero los Beatles salen varias veces en los álbumes, no de ellos, pero una referencia a ellos en los álbumes de Asterix. Mm. Y yo creo que la gran olvidada es Yellow Submarine, pobrecita, la Sí, mujer sí. del pescadero. Nadie se acuerda, cuando hay referencias de los Beatles siempre es la viñeta de Asterix en Bretaña y nadie se acuerda de Yellow Submarine. Sí, efectivamente. Pero lo que es curioso es que en Asterix en Bretaña es un momento en el que sale esto, en el que los Beatles realmente están en el momento álgido de su éxito. Están todavía además Sí, dando conciertos en el 65 y en el 66. Después ya en el 66 dejan de hacer giras. Pero esa viñeta es muy del momento, porque efectivamente los sí, Beatles eran el super éxito del momento en 1965 y sí. 66, ¿no? Sí, sí, claro, y al llamarlos bardos, claro, enseguida relacionas con las Franceturis, Claro. así es muy gracioso. Es muy gracioso porque además, supongo que también ahí, bueno, René todavía no era padre, no sé, Alberto sí, Abel Uderzo creo que sí que era padre, pero bueno, todavía era padre, si era padre, era muy pequeñita Silvi. Pero claro, es esa actitud de vienen aquí unos bardos melenudos y Claro, que sí. sí, sí, que eso en España, desde luego, sí tenía mucha importancia. En la época del régimen sí que era, uy, Claro. hombre con pelo largo. Y en el 65 cantaron los Beatles en Madrid y en Barcelona, Ujú. precisamente. O sea que, bueno, es esta época, es contemporáneo, ¿no? Sí, Al éxito de los Beatles. También, bueno, pues una de las bretonas que está ahí con su esposo en su casa se llama Pétula, que es una referencia a Petula Clark o Petula Clark, que era una cantante sí, muy conocida en esos momentos en Inglaterra, que había tenido un éxito enorme con una canción que se llamaba Downtown, que incluso la llegó a Downtown. cantar Frank Sinatra. Y bueno, el caso es que ya estamos viendo que hay muchos elementos de cultura popular Hay un, y de cultura inglesa que aparecen en este álbum. sí, hay un cameo, este no es inglés, pero hay un cameo que a mí me gusta mucho porque es muy sutil a Aquiles Talón, a Sí. otro, a otro Ujú. cómic. De Greg, O ¿no? sea, no, ¿de? ¿Es de Greg, el Ah, de ratón? Greg, Creo que sí, sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Es muy sutil porque si no te lo dicen no pasa desapercibido. Es un legionario que está hecho polvo porque le han cascado Obelix y Asterix y tienes que fijarte y dices, ah, pues sí, sí, es Aquiles Talón. Y también aparecen tus viejos amigos que son los piratas, y en este caso, si no me equivoco, se hunden a sí mismos, ¿no? O hay como una especie Al, de prin- accidente que hace que se hundan sin que realmente nadie les ataque. al principio los hunden los romanos porque bueno, llevan una flota enorme y luego al final sí, sí, intentan huir y se hunden a sí mismos y el barco acaba hundido, acaba destrozado, pero ellos todavía, el Barbarroja está contento porque no han hundido los galos. Sí, sí, es muy gracioso esa intervención. Y además, por lo que he leído en algún sitio, uno de los piratas incluso dice Fluctuat nec mergitur, que la, es, es la Bueno, frase que se refiere a, bueno, ¿cómo se dice? En inglés la palabra es motto, pero no me sale la palabra en español. Eh, es- la frase específica de la ciudad de París, ¿no? O sea, sí, es que no sé cómo se dice eso. yo creo que sale en el escudo de la ciudad. Exacto. Espera, si no ahora después lo buscaré. Sé que lo puse en Twitter hace tiempo y sí, es la frase de la ciudad de París. Creo que sale en el escudo, me parece que sale por ahí. Si no, luego después lo buscaré y lo pondré cuando editemos el vídeo, Pero lo lo pondré, lo gracioso pondré es ahí. que es algo así como la golpea el agua, pero no se hunde, ¿no? Pero no se hunde. Pero ellos Sí, sí que se hunden sí, porque sí, no son capaces de mantenerse a flote de ninguna manera. sí, sí, efectivamente. Pero si no lo voy a, es que me he quedado con las ganas de saber si no lo voy a buscar en el álbum, de cómo se hunden.
con los romanos. No, al final, Ah, en la última, creo que es porque están intentando escapar y se golpean contra sí, tierra firme o algo así, ¿no? sí, sí, exacto, exacto. Y, y sí, es la frase que dice, lógicamente, patapalo. Sí, sí, la frase del escudo de París. Es que no recuerdo exactamente la traducción. Sé que lo tenía en Twitter, pero no recuerdo exactamente la traducción ahora. Pero bueno, era eso, que se refería a que no se hunde, pero ellos efectivamente se Sí, hunden sí. porque no son capaces nunca de mantenerse a flote por Ujú. mucho que lo intenten. Hay una cuestión lingüística también, Carlos, que me parece muy interesante en este álbum, porque cuando uno lee el álbum en español, y por supuesto en francés también, pero también en español uno se da cuenta de esto, y es que la manera en la que hablan los bretones trata de utilizar la sintaxis inglesa, las expresiones típicas inglesas, y a mí eso es algo que siempre me hizo mucha gracia, porque Mucha- evidentemente yo de niño estaba estudiando francés, pero al mismo tiempo también estudiaba inglés, y entonces pues ver ese juego pues siempre me gustó mucho. hay dos aquí, un par de aspectos muy, muy destacables. Primero, el propio Albert Uderzo lo dijo en alguna entrevista, que el dominio que tenía ya en el año 60 y 65 René Goscinny del inglés, pues claro, era alto, ¿no? Entonces él, supongo que Albert Uderzo no dominaba el inglés. Y claro, cuando vio el guión, pues le llamó muchísimo la atención y le gustó mucho, mucho. Claro, ese dominio, claro, tienes que saber inglés para poder hacerlo bien. Y no solo eso, sino que además las frases que utiliza es muy, muy gracioso. Son frases también iba a decir de la cultura, ¿no? No, de la cultura popular, ¿no? Mi sastre es rico y estas frases de Sí, que sí. se aprendían en las academias para aprender inglés típicas de los años 60, que hubo un boom en Francia y de hecho se nota también en el álbum anterior, en el combate de los jefes también se hace referencia a esas academias de inglés. Y René Goscinny los utiliza en el álbum. O sea, no es una cosa de la traducción española. Mi sastre es rico, Ujú, también se utilizaba esa ujú. frase en Francia. O la de, ay, no me acuerdo exactamente cómo es, creo que sí que el jardín es más grande que el pilum o algo O el así. pilo es más grande que tu esternón o algo así, dices, sí. Exacto, exacto, que son frases para aprender la comparativa del inglés, y las utiliza de una manera muy graciosa. Y tú eres pequeño y los lees y te hace gracia, pero luego cuando lo lees a esas segundas lecturas que hemos dicho otras veces, dices, ostras, el dominio de todo esto y de la cultura es grande. Entonces, para utilizarlas y utilizarlas Ujú, muy bien, de una manera muy, muy acertada y muy graciosa. ¿Vale? Lógicamente luego hay otra tercera vertiente que es como lo traducen los ingleses. claro. Claro, claro, si te vas a pensar y dices, bueno, y claro, para ellos es normal hablar así. ¿Cómo lo hacemos gracioso esto? ¿Vale? Y ahí los traductores ingleses hicieron un trabajo buenísimo, formidable, dándoles ese acento a los bretones, ese acento de clases altas, ¿vale? Que parece ser que es muy, muy reconocible en la lectura del inglés y que a veces que a Goscinny le encantó y desde entonces, bueno, tuvieron bastante amistad con los traductores ingleses, con Nancy Bell y nunca me Y, acuerdo del y pobre hombre, el otro. Derek Hockridge, sí. Es- Bueno, yo tengo aquí en este ómnibus, Ujú. que tiene tres álbumes, el Combate de los Jefes, Asterix en Bretaña y Asterix y los Normandos. Y sí, eso se hace mucho, porque bueno, es una manera muy interesante de hacerlo. Ahí vemos los nombres de los traductores, Anthea Bell y Derek Hockridge, pero lo que hacen es utilizar pues las expresiones y la manera de hablar de las clases altas, de estas que se quieren distinguir, porque el sistema de clases en Inglaterra, sobre todo en los años 60, todavía se mantenía muchísimo, todavía a día de hoy se mantiene bastante, y hay una manera de hablar el inglés que se llama RP o Received Pronunciation, pronunciación recibida, que es pues la manera en la que supuestamente el rey o la reina, los nobles hablan el Sí, inglés los nobles. y, bueno, es una manera así afectada, ¿no? de hablar el inglés con ciertos dejes, ciertas expresiones que en inglés es con lo que juegan para poder presentar a los bretones. Pero en francés lo que hace simplemente, que es muy interesante Mm, también, es que
Goscinny lo que hace es traducir directamente al francés, pues literalmente, palabra por palabra, ciertas expresiones inglesas, ¿no? Como por ejemplo, I say, yo digo, ¿no? Que es algo que pues, los británicos dicen mucho como una coletilla final. Después también pues, típicas expresiones como goodness gracious, que ellos traducen también de una manera directa, bondad graciosa. Bondad graciosa, sí. Y bueno, pues esa es la manera, ¿no? No es solamente la sintaxis, sino que también pues son ciertas expresiones y después, por supuesto, pues poner Hay el, una, el adjetivo hay, antes del nombre, claro. exacto. Hay una que siempre me hizo mucha gracia de pequeño, hay una que le hice, creo que es el axa a Obélix, mantén tu labio superior Sí, sí. hacia arriba. Y yo decía, ¿qué es esto? Claro, Y eso, creo que es, eso tiene que ver con una expresión británica que es to keep a stiff upper lip, sí. que habla un poco bueno, es esta idea inglesa de no sentir emociones, ¿no? De, Mm. de- de- de ser Sí, de la ir flema, impertérrito por la vida, la flema lo que inglesa. decimos la flema inglesa, ¿no? Que va a Claro. decir, sí, me estás haciendo daño, pero no, yo estoy aquí serio. O al revés, ¿no? Sí, sí, muy gracioso, pero yo soy inglés. Claro, pero si alguien no sabe inglés, pues no se da cuenta de esa, de Esa- esa. O sea, la flema inglesa la conoce todo el mundo porque es un estereotipo pues muy típico de la cultura británica, pero esa expresión de stiff upper lip, Claro. tiene que ver con el hecho de que si uno va a llorar, pues entonces le tiembla el labio, ¿no? Un poco, es la idea, ¿no? Ujú. Entonces, si, Sí, si, si consigues que no te tiemble el labio, es que no vas a llorar y entonces no tienes emoción. O exacto, no las exacto. demuestras, por lo menos. Sí. Lo de la flema sí se ve en algunas viñetas. Hay una que recuerdo que están relax y buen tórax, están uno enfrente del otro y están todos ellos, los dos serios hablando. Sí, Sí, sí. sí, sí. Eso sí es muy, muy, muy visual, muy visual. Y luego están esas pequeñas expresiones que a un niño bueno, a mí me costaba mucho más desde luego, entender, bueno, que no la entendía directamente, que no la entendía hasta años después. Y después también, además de la lengua, por supuesto, Carlos, están las tradiciones británicas. Ahí Sí, sí que entra muy a fondo este álbum y me parece muy rico, especialmente en jugar con los estereotipos, con las tradiciones, con ciertas cosas que uno siempre relaciona con las Islas Británicas y con lo anglosajón, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de un cómic francés, que ya sabemos que esa relación de amor-odio existe entre sí. Inglaterra y Francia, y esto se puede ver claramente en este álbum también, ¿no? Ujú. Sí, bueno, esa relación, yo creo que Goscinny y Uderzo siempre la llevaron más hacia el amor que hacia Sí, sí, el, por supuesto. que hacia el odio en casi todos, menos con los alemanes. ¿No? Ahí con los godos es un poco diferente. Creo que el único álbum en el cual no son amigos. Bueno, los normandos y los vikingos tampoco mucho, pero un poquito diferente. Pero aquí se nota, aquí sí que se ve, ¿no? Pues esa relación que estás comentando. Eh, bueno, iba a comentar algo, pero bueno, lo dejaremos para después. No, no, saca lo No, que... no, no, bueno, es que realmente no tenía iba a comentar otra cosa de antes y ya se me ha ido y la conexión, pero bueno, no te preocupes, sigue, sigue porque luego después saldrá seguro. No, quiero decir que las tradiciones británicas se utilizan aquí con, Ah, efe- con sí, e- ya me con he efe- acordado. con un efecto cómico. Entonces lo dejamos ahí y metes Sí, sí, tu sí, no, no, comentario. bueno, iba a comentar también bueno, la narración del álbum, ¿vale? También es un poco diferente de los anteriores, ¿vale? Y tiene mucho que ver también con las tradiciones. Y empezamos con ese agua hervida Ujú. con la nube de, Nube de con la leche, nube de sí, leche, ¿vale? Que al principio hace mucha gracia, pom, pom, ¿vale? Pero bueno, agua hervida, ¿vale? Pues agua hervida. Claro, tiene mucho que ver con el final, claro. pero muchísimo que ver. Y ese giro, no sé si llamarlo giro de guión, pero bueno, algo así parecido, no lo habíamos vivido así en otros álbumes Ujú. anteriores. Luego después sí se vuelve a repetir, este es el Caldero sobre todo, eh, pero en ese es el primero en el cual el final es diferente, o sea, hay un giro ahí y retoma unas viñetas del principio que habían pasado como algo desapercibido, ¿vale? Que era el agua hervida, ¿vale? Que podía haber sido té en aquel momento, pero
bueno, pues no dice agua hervida y luego lo relacionas con el té. Porque además tiene que ver con la trama de la obra, ¿no? La idea Ujú. del placebo para hacer que los bretones pues sientan esa fuerza sin realmente tomar la poción mágica, pero también lo que se está diciendo aquí es que es Asterix el que introduce el té en las Islas Sí, en Británicas, las Islas que es una de las Británicas. tradiciones más grandes y más relacionadas con Inglaterra. Sí, 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 sí. Eso es lo que hacías de las tradiciones, ¿no? Bueno, el té vino de Oriente, no, 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 trajo Asterix. Claro. Bueno, De realmente, una, realmente viene de Oriente, pero lo trajo Asterix. sí, 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 lo trajo Asterix. Es pues muy gracioso ese guiño que hace. Además es, bueno, creo que es unas hierbas que coge Asterix de Panoramis al principio, que Ujú. puedes decir, bueno, ¿y esto a qué he venido Y además ni esta siquiera le vez? pregunta qué tipo qué tipo de hierbas son. Dice, ah, son unas hierbas que vienen de Oriente, toma unas cuantas si quieres. Pero Sí, no, no dice lo que es, lo dice al final. Entonces al final. está claramente preparado esto, está Sí, pensado pues para ese efecto cómico final de decir, ah, es gracias a Asterix que los británicos beben té, si no, no lo beberían. sí, sí, sí. Bueno, volviendo a a las tradiciones, sí, es un álbum en el cual hay muchísimas, y bueno, es el primer álbum en el cual vemos las tradiciones de otro país. Hay muchísimas, bueno, muchísimas. A mí Sí, me sí. parecen muchas más que en otros álbumes, que incluso el de Hispania también tiene muchas, más las reconocemos lógicamente, pero en este me estoy acordando, por ejemplo, del césped, ese cuidado que le corta cualquier milímetro que pasa de, Con una hoz ahí sí, cortándole. los pubs, hay un legionario romano jugando a dardos. También, también, ya que decías lo del té, la razón de que César consiga invadir las Islas Británicas es que a las 5 dejan Dejan. Y el fin de semana, y el es fin muy de semana bueno. dejan de pelear y entonces dice además, de una manera muy graciosa, gran estratega que era César, atacó solo a las 5 y en los fines de semana y entonces acabó rápidamente con las Exacto. Islas Británicas. Es muy bueno porque además a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Cuando los legionarios atacan a las 5 y los otros dicen, "Buah, no me acuerdo cómo era, pero como qué mal educados. Sí. Qué, qué mal educados son. Y el Eh, legionario que quería seguir y le dice, pero ¿cómo que se acabó? No, no, son las 5 es la hora del agua hervida. Entonces, claro. Sí. Otra cosa graciosa, bueno, un anacronismo, pequeño anacronismo, es claro, esta aventura se supone que tiene que pasar en el 54. Tiene que pasar antes de todo, antes de Gergovia, antes de Alesia, Ujú. se supone. Lógicamente, esto es un cómic y lo Claro, podemos ubicar donde queramos. Pero bueno, es gracioso, ¿no? Estas cosas de coger la historia, ¿vale? Y digo, no, no, pero cojo la historia real, que es que Julio César invadió las islas, pero lo pongo un poquito después que me va mejor. claro. Y además también supuestamente van a Londinium, que en esos momentos no existía todavía, etcétera. Entonces se habla del anacronismo, pero bueno, anacronismo está por todos lados, porque la Torre de Londres está La- ahí, el Times está ahí. Exacto. O sea, A mí me hace mucha gracia, ¿no? Que algunos cuando se buscan fallos, ¿vale? Fallos, no sé si es la palabra, ¿vale? Esos pequeños cositas que a veces a mí me gazapos, ¿no? gusta también, Así. ¿eh? Gazapos, Sí. exacto, sí. También en las películas hay un autobús de dos pisos en Londinium que va por la derecha, no puede ser, tiene que ir por la izquierda. Bueno, Claro, y bueno, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que es muy interesante, que no son solamente las tradiciones. Hemos hablado del té o del agua a las 5. Está también la tradición del remo en Oxford y Cambridge, sí, pero bueno, hay también muchas bromas y muchos gags que tienen que ver pues con la orografía, con los paisajes y con el clima británico también, ¿no? Porque se habla de las nieblas, se habla de la lluvia continua y todas esas cosas que es la idea que uno tiene desde lo que los británicos llaman el continente, ¿no? O sea, el resto de Europa, sí. pues lo que las personas que viven en el continente, la idea que tienen de Inglaterra, ¿no? Que está siempre, que Londres es un lugar siempre lleno de niebla, Jack el Destripador, Sherlock Holmes y todas esas cosas, Pero además y que se que pone a va y llover en viene. cualquier momento, ¿no? Exacto. La lluvia y la nieve van y vienen, no te preocupes, si esto en un momento en un momento se va. Sí, sí.
También, bueno, esto no es que sean tradiciones, pero de cosas relacionadas de anacronismos, es muy bueno al principio que hablan del túnel en el Canal de la Mancha. Claro. Dice, sí, está proyectado un túnel, pero wow. Pero lo curioso de eso es que es anacrónico dentro del libro, dentro de la aventura. Pero desde el punto de vista de la historia, es decir, cuando se crea la historia, no, porque ya desde los años 50 se llevaba hablando Sí, en Europa de ese de la túnel. creación de un túnel. Lo que pasa es que hasta los años 90 no llega a existir, pero realmente en el momento en el que se publica esto, está de rabiosa actualidad, ¿no? Esto Sí, exacto. del túnel. Es lo que coge Goscinny es eso, ¿no? La revista actualidad y el que se viene hablando desde hace años y no se pueden hacerlo. Entonces eso es lo Hemos que. estado pensando, dice uno. Exacto. Exacto. Entonces eso lo traslada a aquella situación, bueno, a aquellos años de una manera muy, muy, muy graciosa, ¿no? Porque claro, te sitúas y dices, sí que es verdad, si es que llevan años hablando de eso y no hay manera de que lo acaben. Pero bueno, sí, sí, al final sí que lo acabaron en los 90 o principios del 2000, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Creo que se abrió a mediados de los 90, pero bueno, ¿Mira, los 90? puedo estar Puede ser. equivocado. El tiempo No, pasa puede ser. rápido, la verdad. Sí, sí. A mí ahora me da la sensación de que han estado toda la vida hablando de ello y que se inauguró hace poco, pero igual ya hace 30 años. Pues seguramente la parte del el tren, ¿no? Es lo que. Ah, ujú, Sí, claro, pero bueno, sí. Pero de todos modos, eso es algo que sí estaba de actualidad en el momento en el que se hizo sí, en el que se dibujó la obra, pero evidentemente no en la época no, evidentemente. en la que se ambienta la obra, evidentemente. Pero una de las cosas que además me fascinaba de este libro, que además aparece ya en la cubierta, al menos de la edición que yo tenía, era el partido de rugby, porque, claro, a Sí. mí siempre me han gustado mucho los deportes, y no solamente los deportes pues, típicos de España, como el fútbol, el tenis, el baloncesto, el ciclismo, etcétera, sino pues me gustaban otros deportes más raros, el béisbol, el fútbol americano, el rugby. Yo veía con mi padre el torneo de las 5 naciones todos los años en televisión con mi padre. Ujú. Y bueno, pues aquí aparece un partido de rugby que Sí. es muy curioso porque además también se hace referencia al torneo de las 5 naciones, que le llaman el torneo de las 5 tribus, y Sí, que curiosamente en ese momento todavía no incluía a Francia, porque por lo que parece, quiero decir, en el momento, en la época de Asterix, todavía no incluía a Francia, porque en el álbum se indica o se sugiere que fueron Asterix y Obelix los que introdujeron el rugby en en Francia, Francia. porque a Sí, Obelix le gustó el rugby porque le sí, parecía sí. divertido y violento, y entonces supuestamente quienes introducen el rugby en Francia, que es un deporte allí muy popular, son precisamente Asterix y Obelix también. Sí, sí, sí. Sí, sí, la frase de que tenemos que llevar este deporte a la Galia. Sí, sí, eso es muy acertado, muy bueno ese gag. Realmente toda la parte del partido de rugby, además también es muy buena porque, bueno, hay diferentes gags. A mí el que más me gusta es que llevas toda la aventura viendo a buen tórax, lo que decíamos antes de la flema británica, y arranca el partido y salta. Y pega un salto que hasta ahí se queda y digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Como diciendo, no, no, esto aquí cambió. O sea, que es lo que mucha gente hace en el fútbol o en el rugby, en muchos Mm, deportes, y es, yo toda la semana estoy trabajando, estoy todo el día para aquí, para allá, y llega el fin de semana. El partido de fútbol o el partido de rugby es donde ya está yo. En principio debe ser en positivo y es lo que hace buen tórax, ¿no? Que pega un salto. claro, Aparte, luego después ya todo, pues la violencia, entre comillas, del rugby, ¿vale? Que le gusta a Obelix. Hay una viñeta que yo, bueno, descubrí leyendo los extras, ¿vale? Que es cuando está como una barrera de hombres, ¿vale? Y creo que sí, Pipurrax, ¿vale? Que la atraviesa, pum, y saltan todos, ¿vale? Pues la manera de chocar, la onomatopeya que utiliza Goscinny en esa viñeta, tiene que ver con las onomatopeyas del barro en los partidos porque claro, en los años 60, sí, claro, lógicamente había césped, pero había mucho, mucho partido sobre barro. Y utiliza una onomatopeya típica en Francia para el barro.
es bueno, una curiosidad que lógicamente se pierde en la traducción y tienes que ser haber leído mucho para darte cuenta. Pero que hay muchas cosillas. El árbitro es un druida, Sí. muy gracioso. Lógicamente, pues todo el tema de la poción mágica que utilizan para. Que además yo creo que ahí hay en cierto modo, una cierta intertextualidad con los Juegos Olímpicos, porque de alguna manera los de Camulodunum ganan por 800, por por más de 800 puntos porque se están dopando. Se están dopando. Sí, Claro. sí. Claramente, sí, sí. Sí, sí, luego en los Juegos Olímpicos eso lo arreglan, digamos, Sí. vale, diciendo que la poción es dopaje. A mí siempre Pero bueno, me atraía mucho esa parte porque además los jugadores pues tenían los números en números romanos en la parte de los atrás romanos. del uniforme, el marcador también estaba en números Sí, romanos y bueno, lo que... casi siempre que utilizan números en la serie de Asterix y Obelix se utilizan números romanos. Ujú. Porque me acuerdo, creo que es en el adivino, salen unos dados, pero los dados romanos eran como nuestros dados, con puntitos. Pero no, ellos los Claro, dibujan uno, dos con números romanos. claro. También con números romanos utilizan el número de la casa cuando van Sí, a buscar sí. el tonel a una casa y tienes de esas típicas barrios británicos en los que las casas son todas iguales. Y dice Obelix, menos mal que tenemos el número, El porque si número, sí. no... Ese gag también es muy bueno, ese gag es muy bueno. Bueno, y el del ladrón de, ¿cómo lo llama? ¿No de carro? Dice de carros, de carretas, creo, algo así. También es muy bueno, porque además el ladrón hacen una cosa que iba a decir que no hacen mucho, pero sí que lo hacen bastantes veces, Uderzo, que es girarse hacia el lector. Ujú. Rompe la cuarta pared, se Sí, gira hacia el lector como sí. diciendo, qué suerte estoy teniendo. Callaos que voy a robar aquí una carreta. Y además va Es como una especie de antifaz, o el sea, antifaz. casi parece un caco al estilo de Ibáñez, ¿no? Sí. En Mortadelo y Filemón. Sí, sí, exactamente. Y me parece además que también creo que lleva el traje con rayas, con rayas ya casi de presidiario. Sí, sí, es muy ocurrente esos gags y es un álbum muy gracioso. Y bueno, por no hablar de la borrachera de Obélix. O sea, es que Claro, creo que Obelix, que además nunca puede beber poción mágica, pues aquí tiene la oportunidad de beber vino buscando poción mágica, pero al final el resultado es el contrario totalmente, porque se sí. convierte Yo, en yo un... recuerdo, yo recuerdo de pequeño este álbum de decir, no, bueno, que Obélix no puede probarlo. Obelix no puede probar esto. Que hay un fallo, ¿no? No, no puede ser que la pruebe porque no lo va a distinguir, él no puede. Pero claro, el fallo está para introducir el gag de la borrachera, que si no me equivoco, me parece que es la primera. Luego se repite alguna otra vez, pero es la primera vez que coge la borrachera y es, bueno, sobre todo no recuerdo los originales franceses, pero las canciones en castellano que canta Obelix borracho, el Asturias patria querida, Galia patria querida y así es. Claro, Es creo que una de las que canta en francés tiene que ver con Bretaña, con Viva Bretaña o algo así, una sí. canción pues de exaltación nacionalista bretona, pero sí, en español. eh, No sé si utiliza el vino que tiene Asunción, bueno, no me Sí, también, acuerdo, creo que sí, sí, creo que sí, sí. sí, sí. Sí, sí, creo que es esa, no la de Asturias Patria Querida. Creo que es la del vino que tiene Asunción, la que se utiliza y es un gag muy gracioso. Bueno, luego también hay gag de la Torre de Londres, con una torre muy alta y que unos entran por un lado, otros entran por el otro. Es típico también de las comedias de aquellos años. Sí. Es muy Muy acertado. del cine, sí, Sí. y de los dibujos animados también, ¿no? De Warner Brothers y cosas así. Sí, Eh, sí, o de Hanna-Barbera. Y también, no sé, en cierta manera me recordaba a Benny Hill y Sí, sí, sí. ese tipo de comedias. Igual no tiene nada que ver, pero no sé, a mí me recordaba Por ese el tipo de estar comedias, corriendo, ¿no? ¿no? Como en Benny Hill siempre Claro, corriendo de un lado a otro y ahí están exacto. corriendo de arriba abajo y no son Claro, capaces. eso que son dos o tres viñetas, yo me lo imagino 3 minutos de serie, para arriba para abajo con la musiquita, venga, Que y para además, arriba para abajo y los romanos zurraos. además hay algunas alusiones muy sutiles porque a la parte de arriba de la Torre de Londres hay unos cuervos que están Sí, sobrevolando por ahí y es muy típico. En la Torre de Londres hay unos cuervos realmente en la Torre de Londres que están ahí y que forman sí, parte además del... hay toda una leyenda, ¿no? Con esos cuervos y toda una historia.
que tienen los británicos con esos cuervos. No, no me la sé, pero creo que sí, que hay una historia. Entonces, claro, el dibujarlos, esas cosas, siempre me he preguntado, ¿no? Habría que coger el guión de si son cosas de Goscinny o de Uderzo, ¿eh? Me gustaría saberlas, ¿eh? Porque yo creo que ahí a lo mejor hay más de Uderzo que de Goscinny en algunas cosas y nos llevaríamos una sorpresa. Puede ser, es posible que la idea sea de Goscinny, porque al fin y al cabo le escribe el guión, pero que después Uderzo pues meta también Claro. cosas de cosecha propia, claro. Hay una al principio, hay una viñeta, cuando sale lo que decíamos antes que sevillanos, que, que dice, se ve no sé, una gran flota de galeras romanas o algo así, vale, luego, pero pone, pero en la lejanía, algo, como diciendo, no te vas a poner a dibujar, que hay una viñeta que dibuja tres o cuatro galeras muy, muy bonitas, ¿eh? Ujú. Pero diciendo en la lejanía, Bueno, y el en el barco de los guión. piratas también tiene como una parte frontal muy interesante ahí con una especie de ave picuda que- Sí, siempre la proa del barco de los piratas también siempre ha sido muy, supongo que una manera de Uderzo de explayarse un poquito con el dibujo, igual que los animales. Ahí sí que lo tengo bien claro que cuando salen animales por ahí son cosas de Uderzo. A Uderzo le encantaba dibujar animales, dibujar caballos. Además son preciosos los dibujos de animales de Uderzo y especialmente los de los caballos. Y en este aventura salen las carretas cuando están persiguiendo por los romanos y son a mí realmente, bueno, en general se dice, a mí me gustan especialmente los caballos de, Ujú. de Uderzo. Por cierto, que no sé si esto, lo que comentabas antes del cambio de buen tórax, eh, de pues su manera normal de comportarse y el cambio después en el estadio de ¿De rugby? rugby, que por cierto juegan al rugby con una calabaza, ¿no? No, no, Sí. no es como una vejiga o algo así, sino que es como una especie Ajá. de calabaza. Pero bueno, eso lo comenta también el propio Arthur Conan Doyle. Tiene unas historias sobre boxeo, sobre boxeadores, porque a Conan Doyle le gustaba mucho el boxeo. Y habla precisamente de eso, cómo el deporte, la relación del deporte con las masas, a finales del siglo XIX en Inglaterra, cómo pues, las personas trabajan durante toda la semana y después tienen estos combates de boxeo o el cricket o el Ujú. rugby y el fútbol también para sublimar esas pasiones. Y bueno, pues vemos la diferencia entre pues, un día normal y después ese, Sí, ese espacio en el cual se permiten hacer esas cosas. Pero ya exacto. lo explicaba el propio Arthur Conan Doyle en estos relatos que se han traducido al español. Están muy Ujú. bien realmente esos relatos de Conan Doyle. Una cosa que no podemos olvidar tampoco, Carlos, es, claro, cuando uno piensa en Gran Bretaña, a mí esto me parece bastante injusto porque no ha sido mi experiencia cuando yo he visitado Gran Bretaña, pero es algo que se suele decir, que la cocina inglesa no es muy buena. Y aquí también se juega un poco con ese estereotipo que, como digo, yo no he vivido, pero que Un poco no, se juega mucho. se juega mucho, sí, efectivamente. Creo que eso hay que comentarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya de entrada cuando llegan el nombre del pub donde van, creo que es el Risueño Jabalí o algo así. Y, creo que Obelis dice, por aquí de risueño veo poco. Y conocí un palacio de la simpatía que... Creo que esa es la palabra. Jolly, jolly significa risueño. Entonces es posible Ah, que ahí esté un poco la relación entre... Es una palabra muy británica, es algo que no se utiliza en Estados Unidos prácticamente nunca, pero los no. británicos a veces cuando quieren decir muy bueno dicen jolly good, ¿no? Ah, pues sí, sí, no, no, la relación, lo del jabalí hervido con salsa de menta, eso ese gag es sublime. Yo lo utilizo muchísimo en las redes, lo utilizo muchísimo en Twitter porque me encanta ese gag, pero no solamente ahí, también cuando hay unos legionarios que les amenazan con llevarlos al circo y untarlos con no sé qué, pobres animalicos, dicen, pobres leones. También es una pequeña referencia, no sé si es con mermelada o con quién los quieren untar, algo así. Y sí, sí, las referencias a la comida británica que nos gusta. Claro, es que viniendo de Francia o de España, la comida británica cuesta, ¿eh? Claro, claro. Además, la comida británica suele ser como una especie de mezcla de comidas que vienen de pues, todas las partes del antiguo De- imperio británico, ¿no? Es sí. posible encontrar comida de prácticamente cualquier lugar en Londres, pero la comida británica en general es menos apreciada, ¿no? Que la comida de otras naciones. Ujú. Y que, a ver, que luego después lo piensas por otro lado.
Y comerte un jabalí asado cuesta, ¿eh? Bueno, lo que es curioso también es que Obelix debe ser uno de los pocos momentos en todas las aventuras en las que no es capaz de terminar la comida, porque Sí, no le gusta, pasa hambre Obelix en las sí. Islas Británicas. Pero lo que es curioso, también a mí me parece curioso, es que hay un momento en el cual uno de los bretones dice habla en contra de la comida francesa también. No va a ser un Uy, tipo. Sí, hay un momento en el que dice algo así como. No será. No sé si dice algo así como no le pondrán toda esa grasa o toda esa ah, mantequilla típica. puede ser, no recuerdo ese gag, pero puede ser que sí, sí, claro, lógicamente, igual que a nosotros no nos gusta la de ellos, a ellos puede ser que haya Tampoco. cosas nuestras que no les gusten, normal, ¿eh? Pero sí que es muy curioso el gag con Obelix de que pase hambre y al final, cuando les invitan, no, no, vamos a hacer un banquete aquí, Dice, oh, Nos Asterix, vamos. vámonos, nos vamos corriendo que nos esperan. Y además también la cerveza, porque no es solamente la comida, Sí, sino que la cerveza no es tampoco del gusto de Asterix y Obelix. la cerveza tibia. Sí, 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 esa fama de que la cerveza británica te la sirven del tiempo natural, bueno, según cómo se diga en cada región, ¿vale? Cuando se tiene que servir fría. Sí, sí, ese gas sale al principio, sale más de una vez, creo. Además que es muy gracioso porque las caras de Obelix cuando prueba la cerveza y Asterix diciéndole, compórtate, a ver qué vas a decir, a ver qué vas a decir, compórtate. A mí me parece muy gracioso también la manera en la que presenta Goscinny y Uderzo en esta obra eh, esas viñetas domésticas que representan la burguesía británica, ¿no? Cuando aparece esa pétula con Mm. su esposo, que están ahí pues en su casa, con su alfombra, con el Home Sweet Home ahí en en la Y pared. él leyendo El Tiempo, The El Times. tiempo, efectivamente, el Times. Pero lo curioso es que da igual lo que ocurra, que ellos no se inmutan en absoluto en ningún momento, ¿no? Porque hay estos gritos de te voy a matar, te voy a Sí. matar. Y dice, a ver si lo mata ya, que está haciendo demasiado ruido, ¿no? Demasiado ruido. Sí, sí. Como que están en su propia burbuja y todo lo que pasa a su alrededor, pues les importa bien poco. Les da igual, lo que quieren es su burbuja, el silencio. ¿Cómo llegamos al silencio? ¿Le va a matar? Pues le mate ya. Que le mate ya, ¿cómo tarda tanto, no? Sí, sí, Es, sí, Pues creo que eh, tienes por ahí ciertas ediciones que quizá sí. querías mostrar porque como es uno de los álbumes que más te gustan y bueno, a mí también es de los que más Bien, me interesan, pues tienes bastantes ediciones. tengo bastantes ediciones de este, es de los que más, y más que tiene ediciones curiosas, por lo menos para mí, bueno, tengo aquí, esta de italiano no hace falta. Por ejemplo, bueno, no hemos comentado que se han hecho un par de películas Sí, quería eso de esta dejarlo para el aventura. final, Sí, pero vale, pues entonces, porque hay un álbum curioso que hicieron doble no. para una de las películas, que es juntar las dos aventuras de esa película en un álbum, que es una cosa que solamente he hecho una vez y me parece curioso, ¿no? Tengo una edición, la primera edición en catalán, mira el año, es de 1970, pero a mí bueno, hay dos cosas que me parecen curiosas. Primero, que es del 70, es decir, en catalán, en el año 70 en España, pues estaba como estaba, y que se llama Al País de los Bretones, en el país de los bretones, Sí, o sea, Chez le ¿vale? Breton, ¿no? O sea, jugando con. Exacto, exacto, que me parece una traducción mucho más acertada y que hoy día si lo compras en catalán ya no se llama así, Pues es se una pena llama porque Bretaña. esa sería la mejor traducción para mí. Para mí también, para mí también. Está bueno, la edición, la colección integral, que esta tiene las páginas extras, ¿vale? Donde hay mucha de la información que he comentado está ahí. Eh, hay esta edición que se hizo con una portada diferente, porque a Uderzo se le ocurrió a principios del siglo XXI rehacer portadas. Bueno, estaba bonita, pero es que es icónica la portada Con la Torre de Londres, esa ahí, ¿no? Sí, sí, pero con la portada del rugby, esa es, Es que esa es además, especial. para mí, la portada del rugby tiene un dinamismo impresionante, que es lo que tiene la Sí, aventura en realidad. sí, 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 sí.
Sí, sí, es un no parar. La aventura es un no parar y es un no parar de gags también. La edición británica de las primeras, que está Mm. cuando voy a Inglaterra me la llevo para hacerme fotos con ella al lado, a veces. Me hice una, me acuerdo en Stonehenge que llovía a mares, la metí en un plástico para que no se me mojara, pobrecita. Y luego tengo aquí cuatro ediciones, las más curiosas, una en latín. Apud Britannos. Ese apud en latín es precisamente lo mismo que che en francés. Ajá, ¿vale? Una en chino, Mm, esta es muy curiosa, me dijeron que era chino mandarín. Me dijeron, ujú. no lo sé, pero Sí, tiene así lo esos, esos, apunté. esos ideogramas, parecen claramente chinos. Sí. ¿Vale? Y luego mis dos favoritas, esta que incluso la tengo en plástico, que es el primer álbum de Asterix que se hizo en asturiano, en Bable. Mm. Se hizo en el año 92, ¿eh? Solamente se tradujo este álbum. La idea era hacer más, pero no sé si por motivos de ventas, de derechos o lo que fuera, pues no se hicieron más, hasta el año 2013. En el año 2013, cuando llegan los nuevos, bueno, contratan a los nuevos autores, se empiezan a editar los álbumes en asturiano, cada uno de los nuevos, desde Asterix y los Pictos se ha hecho en asturiano, y se ha empezado a hacer los primeros, desde el número uno en asturiano. ¿Vale? Pero bueno, esto queda como casi como una reliquia del año 92, como la primera edición en asturiano, que me costó mucho conseguirla, pero curiosamente cuando la conseguí dos. Me la encontró un amigo asturiano en una librería, me dice, pues tienen dos, digo, pues los dos. Y una la intercambié con otro coleccionista. Y En asturiano de Tintín también se hicieron muy pocos en su momento y ahora se están intentando traducir algunos más. sí, el Tintín me costó conseguirlo, pero también pero lo conseguí, lo conseguí. Y esta que es para mí una de Mm, las joyas, ¿vale? Que es Asterix en Bretaña, en bretón, en ujú. idioma bretón. Es del año 76 el álbum, pero es que está, no sé cómo lo conseguí tan bien cuidado. Está perfecto, está perfecto. Además, tiene una pequeña adenda, folio, con algunas erratas, ¿vale? Y está con ella aquí el original, porque además una de las cosas que me gusta es pues tener el álbum de Asterix en el idioma en el país en el que, Mm, al ujú, que viajan. ujú. ¿Vale? Entonces, claro, originalmente, pues Asterix en Bretaña, tener la edición en inglés está muy bien, pero tener la edición en bretón, pues me gusta más, me gusta más. Igual que cuando van. Claro, el problema lo tengo en Suiza y en Bélgica, que no tienen un idioma así propio. Claro, a menos que lo traduzcan al romanche, ¿no? Que es la lengua esta. Sí, hay alguno de estos, pero claro, cuesta. Pues me parece que el Romanche está, pero me parece que ese álbum no. Yo, so- Me yo, pasa te- igual que yo solo tengo uno de Tintín en romanche, pero no sé si los de Asterix están o no. en Bélgica lo que pasa es que hubo unos años que hubo una editorial belga que los hacía, entonces digo, bueno, pues la edición belga. Y ahí no sé cómo llamarlo, el Edelweiss de mi colección sería Asterix en Córcega en corso, porque Mm, también es como el asturiano. Se hizo en los años 80, me parece, se hizo una tirada muy pequeña ujú. y eso es imposible de encontrarlo hoy día, a menos que lo rehagan. Eso sería ideal en corso. Estáis en Córcega en corso, eso sería mi. Si alguien quiere regalármelo o le pone un precio, me encantaría tenerlo. Sí, tienes una colección impresionante realmente de álbumes de Asterix en diferentes lenguas y esta idea de tenerlo en la lengua del país al que viaja me parece muy interesante y además, bueno, como ha viajado tanto Asterix a muchos lugares, pues lógicamente Sí. hay muchas opciones para Sí, conseguir ese tipo. por ejemplo, que me gusta es Asterix en La Gran Travesía, en la edición americana, pero lo malo es que la traducción no es la americana. O No, sea, es la británica, que claro. es la británica, pero hecho por una imprenta, bueno, una editorial norteamericana, pero no es lo mismo. Pero bueno, Claro. No, pero además es que la ortografía sería un poco diferente si fuese americana, claro, pero los libros de Tintín, por ejemplo, que se publican aquí en los Estados Unidos, todos tienen la traducción británica y están escritos a la británica. claro. Exacto, sí, pues eso pasa lo mismo en Asterix, tanto en Estados Unidos como en Australia. Y dices, bueno, vale, pues lo tengo en la edición australiana, pero no tiene gracia porque es la misma que la inglesa. Claro. Así como, por ejemplo, hoy día la castellana o la española
Tiene gracia porque no es lo mismo en España que en México que en Argentina. Y creo que con el As- portugués pasa igual, con el brasileño y el portugués, pues también es un poco diferente. Creo que sí, no lo sé exactamente. Sí que sé que hay una edición portuguesa y una edición brasileña, sí que tengo de las ambas, pero no las he comparado, no te sé decir. Con la española sí, sobre todo con la argentina. Ujú, La española de México es más parecida a la nuestra, cambian sobre todo por muchas veces las canciones. ujú. Las canciones es donde más tienes que cambiar. La Argentina sí que es muy diferente. Los argentinos sí que bueno, se pusieron más no sé si decir las pilas, o se pusieron muy serios, diciendo que la edición española no era tan fiel al original. Ellos han querido ser mucho más fieles al original. Para mí pierde un poquito de gracia, pero también es porque pierde la gracia porque, claro, me he criado con esa traducción española y ahora pues me cuesta ver. Y hay cosas que han cambiado, ¿eh? Las últimas ediciones españolas que he visto, pues hay cosas que me han dolido, sobre todo en Asterix Legionario, el famoso Tururú, eso ha cambiado, el S y el otro en Asterix, en los laureles del César, bueno, entiendo que a lo mejor es más fiel al original, la traducción ahora, pero para mí la traducción tiene muchísimo que ver con el humor, Claro, con claro. el humor. Y Entonces, además el humor, como tiene a veces que ver también con el contexto histórico y tal, sí. pues claro, no es lo mismo traducir un libro de este estilo humorístico en los años 60 que en el 2025, porque claro, los referentes han cambiado. Sí, sí. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en uno de los últimos álbumes, creo que es el de Tras las huellas del grifo, se hace una relación con Amazon, hay otra relación con Internet y cosas así, que dices, bueno, claro, sí, en los años 60 eran otras, Claro, claro. eran otras, No, yo eran otras. en ese sentido pienso, por ejemplo, en Tití en el País del Oro Negro, cuando la canción es boom, ¿no? Cuando el motor hace boom, eso es Sí, una canción de Charles Trenet, pero claro, ¿quién sabe en el 2025 que eso es uf, una canción de Charles Trenet que era de los años 30 o 40? O sea, es que evidentemente, pues, en ese bueno, sentido, bueno, como hace boom y eso es parte de la trama, pues tiene sentido, pero bueno, lo lees y no te das cuenta de que en realidad es una canción popular de la época. claro, esto pasa mucho en Asterix, ¿eh? Porque quién sabe que O Catarineta Bella Chic Chics hace referencia a una canción de los años 50 muy popular en Francia. Claro, claro. Claro, eso es que claro, es que yo creo que están ni los franceses hoy día, No, claro, a eso como me no se lo refiero. explique a alguien, Sí, sí. Necesita notas al pie si lo dejas así, para que se sí, sepa de quién es la canción, por qué se llama así, etcétera. a mí la que hacen ediciones y reediciones y álbumes de lujo y no sé, a mí me encantaría una edición en francés con la página, el guión de el guión de Goscinny y unas notas de las referencias, porque además yo creo que en muchas traducciones hemos perdido muchas referencias porque el traductor no la conocía. Es Claro, que claro. es que hay Eh, cosas El ejemplo de Jolly Tórax de antes, que decías Jolly por Tórax, ejemplo. pues no tiene sentido Bueno, si no sabes que la palabra significa bonito o bueno en francés, claro. claro, pero además, yo no sé, por ejemplo, del pom 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 pom, que eso no tiene traducción, pero claro, es que eso saber que, o sea, darte cuenta de que, claro, no, pom pom es llamar y pom 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 está haciendo una clave. Claro. Que Son además era cosas que, la misma clave de los sonidos que iniciaban esas emisiones de la BBC para Francia durante la Segunda Guerra claro, Mundial. Eso es imposible saberlo a menos que lo hayas leído en una fuente secundaria. claro, hay un par de referencias en Asterix en Bretaña. Hay una al principio a un libro, no me acuerdo el autor, ¿vale? Que eran, no sé, es que ahora no me acuerdo muy bien, ya lo buscaré, luego lo pondré en el vídeo. Algo así como dos personas, un barco y un perro, algo así, que es al principio como deberían de haber ido a por atravesar el Canal de la Mancha. Claro, es que son referencias muy, no rebuscadas, pero No, que en ese momento a lo mejor sí se entendían, pero ahora no. Ahora que me acuerdo, antes has comentado lo de Ideafix, que no viaja. Es muy curioso, no viaja en esta aventura y además no se produce la típica pelea entre Asterix y Obelix de cómo va a viajar, ¿vale? De hecho, esas peleas bueno, se producen en Asterix y Cleopatra, pero luego se repiten más. Pero luego hay una película en los años 80, que es Asterix en Bretaña, ujú, que es de las de los años 80 la única que no mezcla aventuras, ¿eh? Porque luego sí hicieron otras dos que sí que las mezcla. Esta no, esta es puramente Asterix en Bretaña. Que Ideafix no solo viaja, o sea, Ideafix sí que va a Bretaña
Es que además bebe poción mágica. Ujú. Que cuando ves esa película y eres adicto a los cómics, dices, no me cuadra nada, no me cuadra nada. Ah, Pero bueno, el cine es cine y los cómics Claro, son los cómics. y eso nos da pie para hablar del cine, precisamente, porque Ujú, hay dos películas, no solamente una. Una es la que tú mencionas, que es esa sí, Asterix en Bretaña de animación, que es una coproducción franco-danesa, además, ujú, y que es de 1986, y esa es la única que yo he visto. La vi en la televisión, en la segunda cadena de televisión española, un sábado por la mañana cuando era pequeño, y no la he visto más, pero recuerdo que me había gustado mucho. Y después hay una segunda de 2013 dirigida por, tengo aquí anotado, Laurent Tirard. bueno, la primera, muy bien. Vale, esa la puedes encontrar en DVD. La segunda, ahórratela. Es que no la he visto, no, 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 ahórratela, ahórratela, ahórratela. Porque además es una mezcla de Asterix en Bretaña, Asterix y los normandos. Es una... Bueno, de con Gerard hecho, Depardieu, ¿no? Con el actor francés. sí, sí, sí. De hecho, es lo mejor de la película, para mí. Bueno, también es porque, claro, tengo debilidad por el personaje de Obelix, pero es una mezcla que no tiene ningún sentido. Y la película, de hecho, o sea, se hicieron, creo que cuatro o cinco, ¿no? Contra el César, Misión Cleopatra, en los Juegos Olímpicos y esa. Esas cuatro fueron más o menos seguidas o cada 2, 3, 4 años y esa ya lo paró todo porque supongo que no sé si hubo desastre en taquilla, pero lo debería haber habido, ¿vale? Y ahí ya dijeron, bueno, esto hay que hacer un reset porque esta película, uf, es durilla de ver, ¿eh? Es durilla de ver. Yo no la recomendaría, desde luego, Pero para es, mí es pero, la... pero es por el guión, por las actuaciones, está mal dirigida, ¿qué pasa? No, las actuaciones, yo creo que es el guión, para mí es el guión, o sea, no tiene gracia, intentan hacer gracias más actuales, pero no tiene gracia y la mezcla es que no, o sea, así como por ejemplo mezclar, hay una de animación de los años 90 que mezcla Asterix y los normandos y la Gran Travesía, eso le encuentro más sentido, Ujú. le encuentro más sentido. Ahora, la mezcla esta de los normandos y los británicos con un Gudurix que no, que tiene pinta de escocés, pero no lo es con Catherine Deneuve haciendo de reina de Inglaterra. Eh, Es verdad, porque además no hay ninguna, ah, no hay ninguna alusión a la realeza en la no, obra y la meten en la película, ¿no? meten en la película. Es otro personaje bueno, no me acuerdo, es que también la he visto una o dos veces como mucho y no la he visto más. La vi en el cine en su día. Ese personaje con el que juegan con Obelix, esa señora, no sé, no le encuentro Mm. ningún sentido, no, no, ni sentido ni gracia, porque podía tener gracia. Vale, ¿no? Hay personajes, yo recuerdo, por ejemplo, esto que he dicho antes, de Asterix y los vikingos, pues hay una vikinga que se llama Ava, con dos Bs, como el Como el grupo, grupo, sí. pues que, oye, que tienen todo el sentido del mundo. Y me acuerdo también de una india en Asterix en América, pues que tiene todo el sentido del mundo. Pero esta otra señora británica que parece Rottenmeier, pero, pero el Rottenmeier de Suiza, dice, no, 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 no tiene nada que ver. Entonces, te la puedes ahorrar, Antón, de verdad. No hace falta que veas cómo es, además al servicio de su majestad, Al creo que servicio de se llama. Majestad, que además juega un poco con lo de James Bond, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, sí, claro, James Bond es muy británico, pero por ejemplo, James Bond en Asterix en Bretaña no No, no, sale nada, no sale en absoluto, ¿no? Además, en sería absoluto. más o menos contemporáneo, Sí, sí, pero tendría mucho sentido, pero no, pues mira, pues por lo que fuera, a lo mejor a Goscinny pues no le gustaban ese tipo de películas y no los mete. Que curiosamente luego después sí, en la Odisea de Asterix, ¿vale? Que será uno de los próximos álbumes que hablemos. Uderzo sí lo mete, pero mete de lleno con Sean Connery y con toda la era parafernalia del 006, ¿no? Se llamaba, algo así. 006. Sí, sí, sí. Pero Sí, sí. la de dibujos animados del 86, esa sí que la recomiendas. Esa sí la recomiendo. Esa sí la recomiendo. Porque además, a mí me gustan pues, esos álbumes puros, digamos. A Estáis en Bretaña, a Estáis Ciclopatra, mucho más que la mezcla. La mezcla, el golpe del menir, creo que es el combate de los jefes y el adivino. Bueno, pues claro, se me queda cojo porque al final no sale Pro Romanix. Y la otra, Asterix Gladiador y Asterix Legionario, pues al final lo del Legionario queda de otra manera. Además que no sé por qué demonios cambian a los personajes bueno, para Falbará.
pasa a ser sobrina de Abraham Curtis, algo así. Es que no sé por qué esas cosas, cuando además el productor de esas películas era Pierre Chernia, que era muy amigo de Goscinny y Uderzo, se supone. ¿Verdad? No entendí mucho esas cosas. Entonces, prefiero las aventuras más puras. Entonces, Asterix en Bretaña sí es más pura. Lógicamente es una película, con lo cual un álbum no da para una película, un álbum da para una peliculita de 20 minutos ¿vale? Entonces hay que meter más cosas y me parece muy bien que metan a Idea Fix en la aventura y que Idea viaja y todo eso, lo encuentro muy acertado. Ahora hace tiempo que no la veo, pero, pero sí, es de las que yo recomiendo de animación. ¿Vale? Si quieres algún día hacemos uno de películas, Sí, sí, yo debo hacer 30 años que no la veo, ¿eh? O sea que... pero ahí hay una que está, o sea, una está aquí y luego las demás están por aquí, que Ujú. es las 12 pruebas de Asterix. Sí, esa sí que la vi más veces Esa, y esa me gusta mucho. esa yo de vez en cuando la veo, no sé, una vez al año así la veré seguro, pero esa está en el top. A mí me gustaría que hicieran un remake porque la animación mm, ya ha quedado, Mm, es que incluso para los 70 si lo comparas todo con Disney, pues la animación es lo que es, y que podría cambiar alguna cosita, pero claro, se nota que el guión es un guión original de René, ujú. y eso, y eso se nota, Claro, se claro. nota, se nota. Como se nota en Asterix en Bretaña también. Y para terminar, Carlos, quiero hacerte la pregunta que suelo hacerte para cerrar generalmente, que es ¿qué es lo que hace especial a Asterix en Bretaña? Porque evidentemente tienes muchas ediciones, lo has leído muchísimo, yo es de los que más he leído en mi vida. Y bueno, ha sido como reencontrarme con mi yo de 12, 13, 14 años, tener la oportunidad de leerlo, aunque en esta ocasión lo he leído en inglés porque tengo la traducción inglesa aquí y no tengo la traducción española ni el original francés. Pero ¿qué es lo que hace especial a Asterix en Bretaña como álbum de los iniciales? Porque es el octavo de la serie. Sí, yo para mí sobre todo lo que lo hace más especiales es pues los tópicos británicos. Es decir, es el primer álbum. Hasta ya veis ya lo que he dicho antes, ¿no? Ya habían viajado mucho. Seguramente la Vuelta a la Galia tiene mucho de eso, de los tópicos de los galos de cada una de las zonas donde van, pero ahí lo perdemos. Lógicamente tienes que ser galo para pillar todos los gags. Y este es el primero en el cual ves muy claramente reflejado la cultura británica en un álbum. Y es extremadamente gracioso. A mí me parece de los más graciosos de toda la serie. Todos lo son, porque de los 24 de René, vamos, no hay ninguno en el cual no pares de reír. Pero yo especialmente con este, pues me río mucho, me río mucho. Seguramente con el de Hispania también, ¿vale? Me parecen más graciosos los de los viajes que los que pasan en la aldea. Ujú, En la aldea, lógicamente también son graciosos, pero los de los viajes son los que me parecen especialmente graciosos y por eso, y este al ser el primero realmente de los tópicos, por eso lo hace un poquito especial. Lógicamente además es muy universal. O sea, los británicos no son como los belgas. O sea, diferenciar a un belga de un ujú. francés, a mí personalmente me cuesta más. Un británico no. Un británico, incluso de un americano, desde luego que lo distingues. Sí, sí, evidentemente. Y bueno, a mí me gusta mucho el humor porque me parece un humor muy fino, muy inteligente, muy bien llevado, pero me gusta también mucho el ritmo del álbum, que me parece que Sí, es un ritmo narrativo que no para, un poco al estilo no de para. lo que en inglés serían las screwball comedies, ¿no? Moviendo, mucho movimiento continuamente de un sitio a otro, tal, la trama muy bien llevada, pero también muy divertida al mismo tiempo. Sí, eso pasa mucho con los de René. Los de René son un no parar. Así como estos últimos ya los ves diferentes, me refiero a los últimos, sobre todo con Uderzo y más con Mm, Ferry, el ritmo es muy, muy diferente, muy diferente. Aunque lo intentan, ¿vale? Intentan que sea todo un continuo, pero René era un maestro en esto. Se nota en Asterix y se nota en Lucky Luke, por ejemplo. Es un no parar de gags, cada viñeta le encuentras algo y es no parar la aventura. Es que lo piensas y dices, es que les pasa de todo. ujú, Si es que pasan un montón de cosas y solamente son 40 páginas. Pero el ritmo no lo pierde en toda la aventura. Entonces, y además que estás con ese puntillo de decir, bueno, ¿y cómo lo van a solucionar? ujú. ¿Vale? Y después esa última vuelta de tuerca con el té me parece magistral. Sí, sí, sí. Ese efecto placebo.
y bueno, que sea lógicamente el té es muy bueno. En cada país siempre busca alguna cosita. Me estoy acordando pues con los suizos, aparte del queso, con el Edelweiss, pero el té, no, no sé, yo no lo vi venir. Me acuerdo cuando era de pequeño yo no lo vi venir. No, yo tampoco, y además recuerdo incluso en la película, la manera en la que Panoramix dice este, casi como haciéndole un guiño, ¿no? A Asterix. Sí. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Si no recuerdo mal, por ejemplo, lo que decíamos de la película de 2013, esto no tiene nada que ver. Mm, Vale, sí que ponen algo del té, pero ya lo hacen diferente. mm. Vale, entonces, no, bueno, el té es un plus. Es un plus. Es un plus. Aparte de, bueno, pues lo que decíamos, todos esos gags, ¿no? Pues los personajes de Hibernia, de Caledonia. Me estoy acordando ahora de otro gag muy bueno, que es cuando van al partido de rugby, van a un pub antes a preguntar por el barril, porque se suministran allí, no me acuerdo exactamente muy bien cómo es, y el del pub es caledonio, o sea, es escocés. Eh, y se supone que es tacaño, que es avaro. Vale, me parece que les dice algo así como no van a tomar nada. No sé cómo lo dice exactamente, pero es algo así como diciendo, se sorprende y dice, "Bueno, a ver, consuman algo, ¿no?" Y también dice que está muy orgulloso de haberle vendido el barril a los de Camulodunum. O Sí, sea, como que es tacaño, pero al mismo tiempo, como es el equipo de rugby, pues ahí sí que se permite un poco ay, más de dispendio, sí, ¿no? Pero sí, sí. todavía se lo vendió, ¿eh? No se lo regaló. No se lo regaló, no, no, se lo vendió. Estaba orgulloso de venderlo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo recuerdo, pues, esos gags de pequeño, leerlos, ¿vale? Pero claro, luego cuando eres, cuando eres adulto lo entiendes, es que es caledonio, claro, es que Claro. en todos los países pasa esto, ¿eh? Siempre hay una región que son los tacaños. En España sabemos que son los catalanes, en Inglaterra son los escoceses. Pero me parece, vamos, yo creo que no habrá país así medianamente grande que no tenga alguna región que se caracterice por eso. Sí, no se me ocurre ahora en los Estados Unidos, pero seguramente que sí. Y de todos modos, bueno, es un estereotipo Es un humano, ¿no? estereotipo. Exacto, sí, 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 que no deja de ser algo humano, igual que, bueno, ya lo veremos con los belgas. Yo, bueno, descubrí de adulto que los chistes que en España hacemos o hacíamos con los de Lepe, en Francia se hacen con los belgas. Sí, efectivamente, sí. Entonces, por eso al principio habla de los chistes. Que hay un belga, no sé qué, dices, un belga, Claro. Y en Argentina o en Latinoamérica con los gallegos. con los gallegos. Y bueno, claro, lo que pasa es que como siempre suele ocurrir con los estereotipos, al final no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? No, 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 Pero sí que en el imaginario de un país, no. pues está ahí, Claro. pervive, ¿no? De alguna manera. Sí, pero Uderzo Goscinny juega muy bien, mejor dicho, más que mucho, juega muy bien con esos estereotipos Ujú. y los utiliza de una manera muy para mí el sumum en ese sentido es Asterix en Córcega. Eso tuvo que ser difícil. Eso tuvo que ser difícil. Porque, bueno, son unos estereotipos muy marcados, Ujú, ¿vale? Es como, no sé, yo me lo imagino un poquito como si aquí en España lo hiciéramos con el País Vasco, ujú, pero, o sea, en el sentido más, no sé cómo decirlo, más serio ujú, de ello, ujú. ¿vale? Porque a los corsos los pone, bueno, a lo mejor el País Vasco, a lo mejor Andalucía también, ¿vale? Porque a los corsos los pone, si te lo paras a pensar, dices, hijos míos, Sí, sí. nos ponen a bien, ¿eh? De hecho, fue el único álbum en el cual hicieron un preámbulo. Ujú, Hicieron un preámbulo como diciendo que lo hacían con todo el cariño del mundo. ¿Vale? Creo que con este también hubo un preámbulo en Inglaterra, pero solo en ujú, Inglaterra. El de Córcega, el preámbulo lo escribieron y se publicó en todos los países. No sé si es el de Bretaña o el de los godos, también hicieron un preámbulo, ujú. ¿vale? Porque, uy, a ver Para que si. no se lo tomen mal, claro. Exacto, exacto. Pero vamos, no creo que ningún país se lo tomó mal. Incluso alguno estaba deseando que le hicieran el Asterix en su país. Pero bueno, los godos, los corsos, lo comentaremos en su momento porque Sí, sí. tienen álbum y con el paso del tiempo tendrán también episodio aquí dentro de esta serie Obelix y compañía. De esta manera, recomendando ver la película del 86, pero no la posterior No, la de 2013 no. y por supuesto leer el álbum, que eso es lo que hay que hacer. La mejor manera de comenzar, pues ponemos
Carlos, punto y final a este episodio número 3 de Obelix y compañía, en el que hemos hablado de uno de mis favoritos, y también sé que es uno de tus favoritos, que Uno es de mis favoritos también. Asterix en Bretaña, ya esté en Bretaña o en las Islas Británicas o lo que sea, es uno de los álbumes para mí más memorables de toda la serie. Y muchísimas gracias, Carlos, siempre es un placer charlar contigo, y creo que en esta ocasión hemos estado hablando pues a lo menos pues unos 90 minutos o así, o sea Sí, sí, creo que que esta vez bueno. ha sido más larga Pero al menos que la anterior. siempre es un placer poder charlar contigo, y bueno, ya hay que ir pensando en el siguiente. Sí, 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 ya está en mente. De hecho, lo que yo tenía en mente ha salido citado Ah, pues en ahí, este vídeo. ahí está, ahí está, eh, ahí está esa información para que quien vea Dejaremos, el exacto, vídeo lo pues dejaremos, piense cuál será el siguiente. exacto, lo vamos a dejar como sorpresa. Pues simplemente queda despedirnos. Yo soy Antón García Fernández desde Jackson, Tennessee, y en Madrid, en España, está Carlos Martín. Hemos comentado este álbum número 8 de la serie de Asterix, que es Asterix en Bretaña. Y si ustedes tienen algún comentario, algo que decir, algo que aportar, algo que corregir, incluso, pues en la parte de abajo en los comentarios, déjenlo ahí. Por supuesto, entraremos en contacto con todos ustedes. Este ha sido un nuevo episodio de Obelix y compañía. Nos despedimos ya hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por sus comentarios y por su interés. Y Carlos, a ti, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la línea. Gracias a ti, Antón.